Muy buenas tardes, estimados exalumnos de Don Bosco de México, México. Mi nombre es Juan José Bartolomé, soy salesiano español que ha estado en estos últimos 6 años enseñando a los estudiantes de teología de nuestro seminario de Tlaquepaque, enseñando Nuevo Testamento. El padre Urbano me ha invitado a hacerles una reflexión breve sobre la palabra de Dios en sus vidas, en la vida de un creyente, como son los alumnos salesianos de Don Bosco, y he aceptado esta invitación con mucho gusto. Les saludo a todos muy cordialmente. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvieron la gracia de estar alguna vez en Turín, visitar el oratorio de Baldocco. Y una de las cosas que, al menos a mí, me impresionaron cuando lo visité por vez primera es que en el pórtico del patio había unos cartelitos que puso Don Bosco, todavía existen, con frases del Evangelio, más bien del Antiguo Testamento, de la literatura sapiencial. Y me chocó un poco que Don Bosco, en el momento, no en la iglesia, sino en el lugar donde los chicos pues jugaban, se divertían, les pusiera unas frases de la escritura. Y es una genialidad. Es una manera sencilla, era una manera sencilla de llevar la palabra de Dios a la vida diaria, a los juegos, a la diversión, es decir, a no exiliar la palabra de Dios de la vida concreta. Y el chico lo que quiere es jugar con otros compañeros. Pues bien, Don Bosco tiene esa genialidad que a mí me parece que los salesianos no la hemos seguido con nuestros alumnos y menos con nuestros antiguos alumnos, que es, en el caso de Don Bosco, de una manera muy sencilla, poniendo unos cartelitos, ya digo que todavía se pueden ver a quien visite el antiguo pórtico del patio de Baldoco, unas frases de reflexión, pero tomadas de la Biblia. Y así, de esa manera, Don Bosco quiso, me parece a mí, que ningún aspecto de la vida ordinaria de sus chicos, ni siquiera, ya digo, ni siquiera el juego, la diversión, el compañerismo, el estar al aire libre, estuviera al margen de la palabra de Dios, o mejor dicho, que la palabra de Dios estuviera al margen de la vida diaria concreta, también en el momento en que más se divertían nuestros jóvenes. Ya digo, me pareció una genialidad pedagógica y sobre todo el objetivo, y es sobre el que voy a hablar en esta media hora, el objetivo de Don Bosco fue realmente, pues, el de un educador cristiano, de introducir, vamos, de no separar la palabra de Dios, que es es Dios hecho palabra, no separarla de la vida diaria. De esto digo brevemente, les quiero comentar, porque muchas veces nos sentimos, primero, dos cosas. En primer lugar, rezamos cuando necesitamos de Dios, no rezamos cuando Él nos necesita. Y por tanto, nuestra vida de oración es interesada. Dios está para socorrernos únicamente, no para guiarnos, para iluminarnos. Yo les invitaría a tomar la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, todos los días, leer un pequeño fragmento para ver qué es lo que les está diciendo Dios en su vida. Hay tantos problemas, hay tantas opiniones
en la prensa. Hoy con la pandemia hay tanta desorientación como información y quedamos un poco abrumados sin saber muy bien qué hacer. Si nos anclarse en la palabra de Dios, quedaríamos no quedaríamos más satisfechos, más contentos, más tranquilos, porque ahí descubrimos que Dios siempre está de nuestro lado, que siempre está ayudando en la vida que vivimos. Y nuestra oración se volvería, nuestra conversación con Dios, que esa es la oración, pues se volvería más interesada en lo que Él quiere de nosotros y menos de lo que nosotros, menos interesada en lo que nosotros queremos de Él. La palabra de Dios, o sea, Dios es palabra y la palabra de Dios es Jesús. Entonces, tener un contacto cada vez más intenso y frecuente con la escritura, con la palabra escrita de Dios en la Biblia, pues nos haría sentirnos más acompañados, no solo más consolados, nos daría luz para afrontar los problemas que tenemos. Porque fíjense que es una cosa que apenas reflexionamos, sinceramente. La palabra de Dios es nuestra vida. ¿Se han fijado ustedes que la Biblia cuenta historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Jesús, de Pedro, de María? Son todos personajes reales, concretos, que tuvieron una existencia como nosotros y en lo que se nos cuenta de ellos, Dios nos está hablando. Casi el 75, el 80% de todo lo que se ha escrito en la Biblia es historia de un pueblo, Israel en el Antiguo Testamento, o es historia crónica de la vida de Jesús o de la vida de las comunidades cristianas en las cartas de Pablo, sobre todo. Es la vida de los creyentes donde está la palabra de Dios. Esto, esto sería lo que deberíamos aprender, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a la escritura. No son cosas alejadas de lo que sucedió a María me puede suceder a mí. La liberación que experimentó a Israel saliendo de Egipto me puede suceder a mí si hago lo que María hizo, lo que Abraham hizo, y si repito yo el proceso de liberación que protagonizó Israel saliendo de Egipto y llegando a una tierra que Dios le había dado, la tierra de Canaán. ¿Qué quiere decir con esto? Dos ideas muy importantes. Primero, Dios nos habla en la vida de su pueblo, Israel, en la vida de la Iglesia, Nuevo Testamento, y nos habla en nuestra vida nos está hablando. Entonces, ¿para qué sirve frecuentar la escritura, la palabra de Dios escrita? Pues para entender que Dios así se comportó con esas personalidades de las que oímos hablar, ya digo, a Abraham, María, Pedro, así se comportó, así se podría comportar también con nosotros. La lectura frecuente de la escritura nos puede ayudar a entender que en mi vida está Dios actuando, cosa que como solo acudimos normalmente a Dios para pedirle sus favores o nuestros caprichos, pues nos perdemos lo mejor. ¿Por qué tengo que ir yo? Es un ejemplo solo. ¿Por qué tengo yo que ir a la iglesia para hablar con Dios cuando lo tengo en mi corazón? ¿Por qué no le oigo? Porque no me he acostumbrado a leerlo en mi vida. Y la Biblia me enseña cómo se comporta Dios con una persona, por ejemplo, y por ponerlo más claramente, por ejemplo, con Abraham, un anciano al que le promete un hijo que no tenía y le hace salir de su tierra. Y se dan cuenta que Dios comienza siempre, como con María, le prometió un hijo siendo virgen,
se dan cuenta que en la Biblia siempre, cuando se presenta Dios a una persona, siempre promete un futuro excepcional. Cuando escogió a los 12, a los dos discípulos primeros que estaban pescando en el lago de Genesaret, que les dijo, venid y seréis pescadores. Es decir, un Dios que está en nuestra vida no es fácil descubrirlo. Y este es el segundo elemento que quisiera insistir. No es fácil descubrirlo, porque, claro, nos pasan muchas cosas y como estamos viviendo ahora en la pandemia, ¿no? Con esas incertidumbres, problemas sociales, violencias, sí, todos estos problemas nos abruman, nos preocupan, no sabemos qué hacer, nos dejan o inermes, indefensos, o nos ayudan a encontrar una solución, pero no siempre es la solución que Dios quiere, no es la que pensamos nosotros. ¿Cómo piensa Dios sobre la situación que estamos viviendo? Pues leamos la escritura y viendo cómo pensaba en situaciones parecidas, imaginaremos más fácilmente, aprenderemos mucho más fácilmente a atisbar, no con completa seguridad, pero sí a atisbar, a vislumbrar, a darnos cuenta que Dios estaría en la situación en que estamos viviendo, sea familiar, sea nacional, sea internacional, en la situación en que estamos viviendo, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y les voy a dar un consejo y un indicio. Cuando Dios habla, es porque nos quiere, como un papá con sus hijos. Es porque nos quiere mucho, porque nos quiere bien. Y como nos quiere mucho, nos quiere mejores, como cualquier papá, que nunca, si realmente quiere a su hijo, quiere más de él, y a veces le sofoca con sus exigencias, con sus consejos. Así es nuestro Padre. ¿Qué quiero decir con ello? El primer criterio para discernir si realmente lo que yo estoy viendo que Dios me pide es lo que realmente Dios me pide, es precisamente que me pide más de lo que yo estoy dispuesto a darle, como buen padre. Me pide muchísimo más. Es decir, con lenguaje del Evangelio, me pide convertirme. Y entonces sí, como nos quiere mucho, quiere más de nosotros. ¿Quién realmente espera de nosotros? De todos ustedes. Esto es una experiencia que hemos hecho todas las personas ya, incluso desde pequeños. Quien nos quiere mucho quiere siempre más de nosotros, pide más de nosotros, está esperando más. Y los defraudamos no porque no los queramos, los defraudamos cuando no cumplimos sus deseos sobre nosotros, cuando no nos parece mejor hacer lo que ellos piensan de nosotros. Así es Dios con cada uno de nosotros. Es decir, que yo leo la escritura y veo mi vida, y si no encuentro algo que cambiar en ella, no me ha hablado Dios en la escritura. Recuerden que la primera palabra que Jesús dijo en el ministerio, cuando se lanzó al ministerio público en Galilea, ya mayor de edad, unos 30 años, ¿qué es lo que dijo? Creed en el Evangelio y convertíos. Ese, ese es todo el resumen de la misión de Jesús. ¿Por qué? Pues porque nos quería. Y como nos quería, tanto que murió por nosotros, quiso que viviéramos más para Él y más según Él. Cómo sabemos que lo que estamos haciendo en nuestra vida, cómo sabemos que realmente es lo que Dios pide de nosotros? Pues si nos pide más de lo que le estamos dando. Si nos pide un sacrificio más, si es en la vida familiar, en el trabajo, en la relación con los hijos, en la relación con la esposa, con el esposo, algo más. Siempre está deseando vernos mejor y por eso nos pide algo siempre más. Es un criterio fundamental para saber si yo estoy oyendo a Dios. Una dificultad que tenemos grave
voy a hablar de 2 dificultades para entrar, hacer que la lectura de la Escritura sea para nosotros verdaderamente una forma de mantenernos fieles al Señor y caminar hacia Él cada vez más con mayor arrojo, con mayor, fuerza, con mayor convicción y siempre sintiéndonos acompañados por Él. Una dificultad, digo, seria, es que leemos poco la Escritura. ¿Quién de ustedes, y no levanten la mano, quién de ustedes puede decir que tiene una Biblia en casa y segundo, y que la lee de vez en cuando tiene un problema, cuando está intranquilo, cuando está inseguro, cuando está también alegre? ¿Por qué no se acude a Dios? O sea, cuando éramos pequeños teníamos y caíamos al suelo, no íbamos al papá o la mamá enseguida, eso y nos hacía daño. O cuando estábamos muy contentos, nos había resultado muy bien una clase o un amigo nos quería mucho y era muy amigo, no solo presentábamos a nuestro padre. ¿Por qué entonces descuidar nuestra relación de Dios cuando nos van las cosas mal porque nos van las cosas mal o cuando nos van las cosas bien porque nos van las cosas bien? ¿Por qué descuidarla? Ya digo. Como hoy se lee poco y se ve mucho mi imagen, la palabra de Dios se está alejando de nosotros también. Hay una cierta apatía, una cierta lejanía. No es el lenguaje mejor. Preferimos ver una película que leer un libro, un film, eh, que leer un libro. La literatura se nos ha hecho un poco penosa a la mayoría. No leemos ni el periódico ahora. Ya, no leemos apenas nada. Y entonces, precisamente por eso, como la palabra se ha encarnado, la palabra de Dios se ha encarnado en una en una biblioteca, porque la Biblia es realmente una biblioteca, 72 libros diferentes, pues bien, como se ha encarnado en una palabra y una palabra escrita y un libro antiguo, pues se nos hace muy difícil leer porque no queremos convertirnos de corazón y preferimos las imágenes. Les voy a decir un ejemplo. ¿Cuántas veces decimos, al menos en España se dice mucho, este se cayó del caballo, refiriéndose a una experiencia un poco traumática o definitiva en la vida de esa persona y aludiendo al caballo del cual supuestamente se cayó San Pablo cuando se encontró con Jesús camino de Damasco? Y esa ha hecho una frase obvia, se cayó del caballo. Lean la escritura, los relatos en el libro de Hechos, capítulo 9, capítulo 20 y capítulo 22. Hay 3 relatos de ese momento donde Pablo encuentra a Cristo en el camino de Damasco y no hay ningún caballo. Eh, Imaginamos lo que sucedió por las imágenes que hemos visto, pero en la escritura no hay caballo. Es un ejemplo sencillo de que cómo a veces eh, tiene más influencia en nuestra fe las imágenes que hemos visto, preciosas, esos retablos en las iglesias antiguas que nos expresaban todo el misterio de Cristo o de María en imágenes, han quedado tan impresionadas que nos creemos que la palabra de Dios es eso, y eso no es la palabra de Dios. Ni tampoco es palabra de Dios lo que dicen, comentan los sacerdotes en las homilías. Hay que ir directamente a la palabra de Dios. Un cristiano tiene que ir para que, como don Bosco quiso hacer con sus chicos, su vida diaria, sus trabajos, sus afanes, sus alegrías, sus amistades, todas pasen por el tamiz, a la luz de la palabra de Dios, para que la palabra entre en nuestra vida. Y claro, ya les he dicho las dos dificultades graves que uno encuentra, un cristiano medio encuentra, un católico encuentra. Uy, los católicos son los que menos leemos la escritura de todos los cristianos. Solo la oímos en, la, en las homilías o a través, o cuando vamos a la Eucaristía y celebran la Eucaristía al sacerdote, se nos lee unos textos, pero
Tener la Biblia en el corazón es tener a Dios en el corazón, que nos está diciendo qué es lo que queremos realmente, qué es, mejor dicho, qué es lo que Él quiere de nosotros realmente. Eh, Bien, decía que perdón, decía que tenemos esta dificultad para acceder a la escritura, mejor, la alejamos de nuestra vida diaria porque preferimos las imágenes, una película sobre María, una película sobre Jesús y creemos que nos están contando el Evangelio y eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es la que está en la Biblia escrita. Pues bien, esa preferencia y lo poco que leemos, evidentemente. Ustedes ven a una persona que por la calle va normalmente bien vestida y con una Biblia debajo del brazo y seguro, seguro que piensan que no es un católico, seguro, porque ni los sacerdotes católicos llegan la Biblia debajo del brazo cuando se pasean. Esto dificulta evidentemente nuestro encuentro con Dios. Perdemos la oportunidad de sabernos queridos por Él porque realmente no lo escuchamos. Y no lo escuchamos porque no leemos. Hay que leer para escuchar y solo escuchando se obedece al Señor. Y obedeciendo al Señor, pues toda nuestra vida queda bajo su mirada. Ustedes no han pensado nunca que a veces parece que Dios se separa de nosotros, que nos deja solos. No, es que ya le hemos dejado nosotros solos antes. Claro. Y ya no digo porque no frecuentamos las Eucaristías o, no, o porque no rezamos el rosario en casa. No, no, es que lo hemos desterrado de nuestro corazón. No está allí, no está presente. No lo vemos en nuestras vidas activo, vivo, acompañándonos, consolándonos cuando estamos tristes y alegrándose con nosotros cuando tenemos algún triunfo en la vida, alguna satisfacción noble, algo que merece la pena, alguna ilusión por la cual luchar. Allí está Dios también ilusionado con nosotros. Pero claro, vuelvo a insistir, hay que leer para escucharle a Él y escuchándole hay que obedecerle, hay que seguir lo que Él nos dice, no nuestros caprichos. Claro. Un buen cristiano, un buen exalumno salesiano de Don Bosco, tiene que mimar la escritura, la palabra de Dios. Es decir, cuando les cuento una experiencia, en un funeral, una señora mayor ya que había vivido 60 años con su esposo, una vida feliz, tranquila, serena, un matrimonio bueno. Me decía después, ¿y quién me hablará a mí por las mañanas? Se ve que el Señor cuando se levantaba la saludaba muy cariñosamente todas las mañanas. Se me hizo muy curioso. No dijo quién me va a querer, quién me va a abrazar, quién me va a ayudar, quién me va, no sé, a acompañar cuando salga a comprar, quién va a convivir conmigo. No, no. ¿Quién me va a hablar a mí por las mañanas? Es curioso. Echaba en falta ya para siempre y le dolía mucho el no sentir la voz de su esposo cuando ella volviera a la vida después del sueño, ¿no? Volviera a la conciencia y volviera a la vida diaria. Entrar en la vida con la palabra de quien te ama, es decir, volver a iniciar una jornada leyendo un versículo o unos cuantos textos, empezando por un evangelio, en lectura continuada, leer la palabra de Dios. Es contar con Dios. Mejor, mejor aún, saber que Dios cuenta con nosotros. De eso nos perdemos, queridos exalumnos de Don Bosco, si no frecuentamos más la palabra de Dios. Ese sería mi deseo, que todos ustedes no solo la tuvieran en casa la Biblia, sino la leyeran continuamente. Se sentirían realmente
sinceramente se lo digo, se sentirían pues acompañados por todo un Dios que es su Padre, por todo un Hijo, Jesús, que es la palabra de Dios. Y que cuando no entendemos algo que leemos, decimos, tú Jesús, que eres la palabra de Dios, explícamela, como hizo con los discípulos de Maús, mientras iban derrotados y cansados, se alejaban de Jerusalén, precisamente el mismo día que él ya había resucitado. Les explicó las Escrituras y luego recordaron ellos, ¡ay! Cuando se marchó Jesús, recordaron cómo ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Decirle al hijo, oye, esto que no entiendo bien, hazme entender cuál es el sentido fundamental. Y por último, lo dijo Jesús antes de morir, os enviaré el Espíritu, mi Espíritu, para que comprendáis lo que yo os he dicho y no habéis podido aún comprenderlo. Estamos en tiempo de comprender la Escritura con el Espíritu de Jesús, que se nos ha dado en el bautismo y que se nos ha dado en todos los sacramentos que estamos recibiendo. En una vida de gracia somos templo del Espíritu de Jesús. Él nos explica las Escrituras. Entonces, el Padre que nos habla, el Hijo que es la palabra, el hablado, es sí, la palabra de Dios, el Hijo, y el Espíritu que nos ayuda a entender, y María, que nos ayuda a, a coger la palabra, que no entendamos y tenerla en el corazón, rumiándola. Lo dice el capítulo 2 veces, el capítulo 2 de Lucas, y conservaba todas estas cosas que veía y no entendía, y que oía y no entendía, las conservaba en el corazón. Vean, si no, nos estamos perdiendo mucho en nuestra vida cristiana por este alejamiento, exilio de la palabra de Dios en ella. Vivimos ajenos a Dios porque no escuchamos su palabra. Este es mi augurio para cada uno de ustedes y muchas gracias por haberme escuchado.